Bienvenida y bienvenido. Hoy es martes saludable y como cada martes entrevistamos a los mejores médicos del mundo para traerte información verídica y de calidad. Como sabes, el doctor Ayala tiene una carrera en medicina que incluye grandes hitos, difíciles de resumir. Por eso, doctor Ayala, te quiero dar la bienvenida y quiero empezar a hacerte una pregunta que le hicieron a Messi en su despedida del Barça. Después de tantos logros en tu carrera, a Messi le dijeron después de tantos goles, de tantas copas, de tantos premios, y a ti de tantos premios y realmente de tantos logros en tu carrera, ¿cuáles son los 2 o 3 hitos que te hacen sentir más orgulloso de tu carrera? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí, Mariana. Te agradezco muchísimo la oportunidad de poder compartir opiniones sobre las hormonas, porque sé que hay mucho interés, me consta, y también hay muchas leyendas urbanas al respecto. Entonces me gustaría poder compartir contigo y con tus oyentes todo lo que podría contribuir para aclarar todo lo que está relacionado a la endocrinología. Tal vez ahora mismo me encuentro en Washington y me hace acordar de un pequeño premio que gané cuando llegué acá, que era un premio en humanismo en medicina, al haber llegado después de muchos años de haber estado en Brasil, y fue un desafío muy importante para mí después de 3 años estar aquí en Washington, un momento bastante importante de mi vida. Como decía Dickens, el peor de los momentos, el mejor de los momentos. Y ese premio en particular creo que me ayudó mucho a entender la importancia del ser humano en el médico. Y siempre me acuerdo de ese premio en diversas circunstancias, especialmente en los últimos 2 años de la pandemia. Qué bueno. Ese es uno. ¿Y otro más? Y el otro serían los premios que en verdad son premios que se reciben, que son dados por los residentes o las personas que nosotros entrenamos, que en general hay un premio anual y siempre me es muy grato si es que me toca a mí recibirlo por el hecho de que un poco estamos en la misión de pasar todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años al resto de nuestros colegas, y eso se plasma cuando vemos que digamos, ese reconocimiento. Entonces me alegra siempre mucho recibir ese tipo de premios. Reconocimiento de los alumnos, ¿no? Para los que... Reconocimiento de los alumnos, de los residentes. Yo trabajo mucho con residentes que se están especializando en endocrinología, y realmente es uno de los premios que me pone más contento. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Yo, como te conozco hace muchos años, tengo que decir que hay muchas cosas en tu carrera que son impresionantes, que son impactantes para una persona, un profesional que viene de Paraguay, que estudió en San Pablo y luego que te fuiste a Estados Unidos. Pero vamos a dejar parte de tu currículum, lo vamos a dejar aquí debajo para que la audiencia lo pueda leer y sepa quién eres. Pero yo les quiero contar un detalle del doctor Ayala que a mí siempre me impactó. En Estados Unidos hay un visado, un tipo de visa, que le dan, le ponen una letra a cada visa de acuerdo a por qué te están dando esa visa para que vivas en los Estados Unidos, ¿no? Y hay una visa que es muy exclusiva a la gente que tiene muchísimo talento y que se la dan a esos talentos mundiales que existen en cualquier campo. Pero por supuesto que en Estados Unidos la medicina es un campo muy competitivo porque hay excelentes médicos, posiblemente los mejores médicos del mundo están en Estados Unidos. Y a él le dieron esa visa que es la letra O de Outstanding Performance, ¿no? ¿Es así, Alejandro? Sí, Outstanding Ability le dicen, sí. Ability. Bueno, Outstanding Ability. Así que a mí siempre me impresionó eso y me gusta contar. Ahora, como profesor que bien que eres, me gustaría que empecemos por el principio. ¿Qué son las hormonas?
¿Y por qué son importantes? ¿Están en la sangre? O sea, para la gente que no sabemos absolutamente nada, sabemos que tenemos hormonas y que nos afectan, pero ¿qué son y por qué son importantes? Sí, bueno, el cuerpo está conformado por varios tejidos, digamos, son tejidos especializados que a su vez se conforman en órganos, ¿verdad? Y entonces son como distintos centros de comando que necesitan comunicarse para coordinar el funcionamiento del cuerpo, ¿verdad? Y hay dos sistemas muy importantes que hacen eso, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Obviamente también la circulación de la sangre es fundamental, pero esos son dos sistemas. Y de hecho hay una interacción, hablábamos un poco antes de entrar al aire, ¿verdad? Que hay una interacción muy cercana entre el sistema endocrino y el sistema nervioso, de ahí viene el término neuroendocrinología, ¿verdad? Entonces las hormonas son mensajeros que actúan en general a distancia, se trasladan en general por vía de la corriente sanguínea, pero también pueden actuar localmente. Y son mensajeros que llevan a otro órgano un mensaje. El órgano puede ser de crecimiento, la orden puede ser de crecimiento, puede ser de desarrollo de la pubertad, puede ser de crecimiento del músculo, puede ser de funcionamiento de la tiroides. Las hormonas regulan el ciclo menstrual, regulan la producción de testosterona en el hombre, regulan las funciones vitales para mantener los minerales y la presión arterial a niveles que sean compatibles con la vida. Entonces, en resumen, las hormonas son grandes mensajeros que permiten la intercomunicación de diversos sistemas muy complejos del organismo. Muy interesante. Y con esto que estás diciendo, me viene la pregunta de que digamos que es una de las cosas que más descompensaciones constantes sufren, ¿no? Las hormonas, porque cuando tenemos una descompensada, o sea, lo vemos en un montón de cosas y además que a lo largo de nuestra vida también varía mucho la cantidad de una hormona que tenemos o que no tenemos, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que tal vez un poco la forma de resumir eso es que son sistemas muy dinámicos y altamente relacionados. Entonces, un disturbio endocrino en general puede causar diversas manifestaciones clínicas que se prestan justamente a la interpretación por parte del paciente de que podría estar o no relacionado a una hormona. En general, las enfermedades endócrinas más allá de la diabetes y los disturbios de tiroides son bastante raras, o sea, no son tan comunes, pero comparten síntomas con otras enfermedades del cuerpo, del organismo, ¿verdad? Que pueden simular enfermedades endócrinas. Entonces, un poco el papel del endocrinólogo es interpretar la medición de esas hormonas que tienen una gran variación. Para dar un ejemplo, hace unos años dieron el premio Nobel a un grupo de científicos que descubrió el mecanismo molecular que regula, entre otras cosas, el ciclo de la luz del día y de la noche en el ser humano. Y las hormonas juegan un papel fundamental en, digamos, esa regulación de lo que nosotros le decimos el ciclo circadiano, ¿verdad? Entonces, de tal manera que hay hormonas que están mucho más elevadas durante la mañana y otras que están más elevadas durante la noche, como por ejemplo la hormona de crecimiento, y resultan en procesos fisiológicos, digamos, normales, ¿verdad? Esas variaciones son normales. Entonces, un poco el papel del endocrinólogo es detectar cuando esas variaciones son anormales y si se constituyen en enfermedad o simplemente una reacción, por ejemplo, al estrés, que es una reacción normal que puede volverse anormal o patológica, como decimos nosotros, cuando es repetitiva y crónica. Entonces ahí sí se pueden notar disturbios relacionados al estrés crónico, por ejemplo, como ocurre en ciertas formas, en ciertos disturbios de la alimentación, como la anorexia o la bulimia,
¿verdad? Que no deja de ser una enfermedad, digamos, muy también relacionada al estrés, en la que puedan haber, por ejemplo, alteraciones importantes del ciclo menstrual. Eso demuestra la integración del medio ambiente con el cuerpo, ¿verdad? O sea, es realmente lo que se dice en inglés mind, body, medicine, medicina de cuerpo y de mente, porque una enfermedad, digamos, que tiene que ver con la percepción del cuerpo, ¿verdad? Resulta en alteraciones hormonales que a su vez pueden tener consecuencias graves. Hablemos de la glándula pituitaria. Es algo en lo que estás especializado. Me lo has explicado muchas veces, una cosa muy chiquitita que tenemos en el cerebro. ¿Cuál es la función y por qué es tan importante? Sí, bueno, un poco un homenaje a vos, Mariana, Argentina. Eso dio un premio Nobel a Argentina. El doctor Bernardo Hussein fue uno de los grandes médicos que trabajaron con la glándula pituitaria. Y para dar un ejemplo, uno de los intereses del doctor Hussein era estudiar la relación de la glándula pituitaria con la regulación del metabolismo de carbohidratos. Hasta ese momento, en los años 50, creo, un poquito antes tal vez, no se entendía muy bien cómo una pequeña glándula del tamaño de una arveja que se ubica atrás de los ojos, entre los ojos, más o menos aquí, pueda regular tantas cosas. Entonces, parte de lo que el doctor Hussein describió es justamente esa asociación. ¿Qué cosas regula? Sí, claro. Empecé diciendo los carbohidratos porque esa fue una asociación que se hizo en esa época, en la época de los años 50, y ya después, a lo largo de los años, lo que vimos es que hay hormonas que regulan diferentes sistemas hormonales en el cuerpo. Específicamente, por ejemplo, la glándula pituitaria regula la función tiroidea. La glándula pituitaria es responsable por la regulación del ciclo menstrual y en el hombre por la producción de esperma y de testosterona. La glándula pituitaria regula las hormonas de la glándula suprarrenal que son fundamentales para la existencia. Un caso, digamos, muy famoso de enfermedad de la glándula suprarrenal es el propio presidente John F. Kennedy, que tenía insuficiencia adrenal y dependía de los esteroides adrenales, específicamente cortisona, para sobrevivir. También regulan el metabolismo del agua y el sodio. Hay una parte posterior de la pituitaria que se llama neuropituitaria o neurohipófisis, que regula la reabsorción por parte del riñón del agua. Aparte, ¿verdad?, de todo el resto que dije. Y también la glándula pituitaria importantemente regula el crecimiento a través de la secreción de una hormona muy conocida, que es la hormona de crecimiento, que en verdad no actúa directamente, sino actúa a través de la producción de un compuesto en el hígado, que se llama IGF-1, eso ya un poquito más, digamos, detallado, pero es a través de esta hormona que la hormona de crecimiento ejerce su efecto. También regula la lactación, ¿verdad?, la lactancia, a través de una hormona que se llama la prolactina, ¿verdad? Y se cree que la parte posterior también puede ser muy importante para regular, que me habías preguntado antes, es ciertas reacciones del afecto a través de la secreción de una hormona que se llama la oxitocina, ¿verdad? Que se suele escuchar como la hormona de la felicidad, pero en verdad es un poco más el afecto y la sensación de pertenencia, ¿verdad?, que el ser humano tiene. Esto ha sido estudiado en animales también, en animales monógamos, ¿verdad? Porque en el mundo animal generalmente no hay monogamia. Estábamos hablando de la lactancia y ahora de la oxitocina. Exactamente. Vinculadas de alguna manera, ¿no? En el momento en que una madre y un bebé está siendo amamantado, ¿no se produce más oxitocina? Sí, se produce, y justamente es excelente tu asociación, porque sí se produce justamente cuando parte de lo que ocurre cuando el bebé se acerca a los senos de la madre, justamente
es como toda madre sabe, la turgencia, ¿verdad? De la mama por causa de la secreción de prolactina y un poco ese afecto que siempre se ve en las madres. Se cree puede estar mediado también por la oxitocina. Estoy resumiendo un poco años, hay gente que ha dedicado toda la carrera a la oxitocina, pero un poco porque siempre escucho hablar mucho sobre la oxitocina, ¿verdad? También estabas hablando de la hormona del crecimiento y te iba a decir, esa fue la hormona que Messi tenía una carencia, ¿no? Porque tuvo un problema de crecimiento o no estaba vinculado con eso. Sí, tengo entendido que sí, tengo entendido que el famoso contrato en una servilleta, ¿verdad? De Messi es un poco relacionado a eso también, porque creo que el Barcelona, según entiendo, colaboró, es un tratamiento muy caro, en ese momento más caro todavía, ¿verdad? Y según tengo entendido, obviamente esto por la prensa, yo no tengo ningún acceso a ninguna otra información, pero tenía una deficiencia de hormona de crecimiento, que junto con el Barcelona consiguieron tratar, muy importante a esa edad también, especialmente para un jugador de fútbol. ¿Esa deficiencia hormonal es algo habitual o qué tan habitual? No, es raro. En general, la mayoría de las veces que una madre o un padre o ambos padres va a un endocrinólogo pediátrico, ¿verdad? Para evaluar lo que nosotros decimos baja estatura, no hay una causa, generalmente es determinada genéticamente, ¿verdad? Para empezar, uno a veces se confunde, pero hay una variación importante del peso estimado, de la altura estimada a partir de la altura del padre y de la madre, y ese desvío padrón puede ser bastante importante. Entonces la mayoría de las veces el endocrinólogo o la endocrinóloga investiga y no encuentra nada, ¿verdad? Y no hay indicación de hormona de crecimiento, ¿verdad? Pero en el caso de Messi claramente había una deficiencia, tengo entendido, no es común, ¿verdad? No es muy común, pero ocurre. Y bueno, si ocurre, especialmente un chico de la edad que él tenía en ese momento, pasa a ser fundamental. Eso es la diferencia entre un buen tratamiento y un tratamiento inaccesible, ¿no? Porque terminó siendo el mejor jugador del mundo gracias a que tuvo esa posibilidad de el acceso a la salud, sí. El acceso a la salud es muy importante. Muchas veces escuchamos hablar de dos enfermedades, por lo menos, o de varias, porque también está la diabetes, ¿no? Como una de las enfermedades, pero de dos enfermedades que se confunden y que no sabemos muy bien qué son. Una es el hipertiroidismo y la otra es el hipotiroidismo. Entonces, sí. ¿Podrías explicarnos de qué se tratan y por ahí cuáles son como las grandes diferencias? Sí. Un poco antes de explicar eso, explicar qué hace la tiroides, ¿verdad? La tiroides es una pequeña glándula, tiene como 20 gramos, es pequeña realmente, está como 2 o 3 dedos abajo del pómulo de Adán y tiene una forma de mariposa, entonces tiene como 2 alitas, ¿verdad? Esas alitas se llaman los lóbulos, y la tiroides tiene como principal función regular la velocidad de los procesos metabólicos del organismo. Todos esos procesos que yo había mencionado, de hormonas y no hormonas también. Entonces, cuán rápido ocurren esos procesos depende en gran instancia de la cantidad de hormona tiroidea que esté disponible en la sangre. Como había mencionado anteriormente, la tiroides está bajo la influencia y regulación de la pituitaria, bajo un mecanismo de retroalimentación, un poco como funciona el aire acondicionado, ¿verdad? O la calefacción, ¿verdad? Que cuando cae la temperatura se prende la calefacción y viceversa, ¿verdad? Con el aire acondicionado. Entonces el organismo siente, digamos, a través del sensor de la glándula pituitaria cuánta hormona tiroidea hay. Entonces así se regula la tiroides. Y las hormonas tiroides en sí, que se llaman T4 y T3, tienen como principal función regular esos procesos metabólicos. Entonces uno se imaginaría que cuando el acelerador está muy pisado, ¿verdad? Eso se llama hiper, que quiere decir mucho, creo que es un prefijo griego, ¿verdad? Y hipo quiere decir poco, ¿verdad? O bajo, ¿verdad? Y entonces tenemos dos situaciones que pueden ocurrir, entre otras. Hay otras enfermedades tiroides, pero esas dos principales. Una en la que el acelerador está apretado sería como tomar mucho café o Red Bull o cualquier otra bebida energizante, ¿no? Sin decir, digamos, sin necesitar mencionar nada más, pero sería un estado de hiperexcitación, puede haber irritabilidad,
pérdida de peso importante con preservación del apetito, temblores, pueden haber inclusive disturbios psiquiátricos, puede desencadenar disturbios psiquiátricos que están preexistentes o puede inclusive en algunos casos graves haber alucinaciones, problemas del tracto gastrointestinal, ¿verdad? Wow. Y también problemas, arritmias cardíacas. Entonces, toda la parte cardiovascular. Eso es el hipertiroidismo. El hipotiroidismo sería lo contrario, ¿verdad? Que serían sería el déficit, ¿verdad?, de hormona tiroidea, que resulta en básicamente una desaceleración del metabolismo. Esa desaceleración generalmente está asociada a un aumento de peso. Aclaro aquí que la mayoría de las personas que tienen aumento de peso no tienen problema de tiroides. O sea, y es fácil chequear eso, es fácil constatar eso, ¿verdad? Pero sí, algunos pacientes pueden tener hipotiroidismo. Aclaro también que los pacientes bien tratados de hipotiroidismo no tienen ninguna razón para continuar teniendo aumento de peso, porque a veces, inclusive personas públicas, ¿verdad?, pueden relacionar el problema preexistente de hipotiroidismo al aumento de peso, pero eso se acaba una vez que se identifica y se trata apropiadamente, ¿verdad? También otras manifestaciones del hipotiroidismo son la caída del cabello, puede ser también la piel seca, se nota bastante en las mujeres, las uñas, digamos, susceptibles a resquebrajarse, ¿verdad? Y los disturbios del ciclo menstrual en la mujer pueden ocurrir en ambos disturbios. Entonces, creo que la temática aquí es que puede ser casi cualquier cosa. Por eso que es muy común que nosotros recibamos consultas con la pregunta, ¿es mi tiroides o no es mi tiroides? Inclusive te cuento un poco acá confidencialmente que hay como en el buen sentido de la palabra, pero no hacemos chistes entre los propios endocrinólogos diciendo no es tu tiroides, porque como los síntomas son tan comunes, entonces hay una gran cantidad de personas que acuden a nosotros con razón, ¿verdad? Porque obviamente están sufriendo, pero la vasta mayoría de los casos en la mayoría de los casos son personas que tienen función normal de la tiroides. Sí, eso se diagnostica fácilmente, como decías, con un estudio de sangre, ¿no? O sea... Sí, fácilmente, pero tampoco es perfecto, pero probablemente yo creo que en 10 o 15 años, ¿verdad?, probablemente detectemos otra dimensión que, digamos, nos permita tratarle mejor a nuestros pacientes. No todos los pacientes que reciben tratamiento con hormona tiroides se sienten igual que antes de tener la enfermedad tiroides, eso sabemos, y es motivo de investigación para tratar de encontrar qué más podemos hacer con nuestros pacientes. De hecho, la historia de la tiroidología cuenta que fuimos descubriendo la regulación de estos mecanismos a lo largo de décadas. Entonces no sería raro que lo encontremos en el futuro. Por último, te quería hablar quería que hablásemos un poco de tecnología médica. No estábamos hablando de Messi y su tratamiento y la dificultad de que tienen algunos tratamientos con respecto al acceso, sobre todo, ¿no? Como decíamos antes, eres paraguayo, estudiaste en Brasil, viajas constantemente, recibes médicos de otras partes del mundo, en Estados Unidos. Estados Unidos invierte, creo que es el país que más invierte en investigación y desarrollo médico, lo que lo hace estar como muy avanzado con respecto a Latinoamérica específicamente y por supuesto también a países europeos que están más avanzados que otros países del mundo, ¿no? Ahora, en el tema de endocrinología específicamente, ¿qué avances han habido en los últimos años gracias a la tecnología médica? Y la pregunta que se me ocurrió hacerte hoy, cuando estábamos hablando, es si la variación hormonal en el cuerpo humano, primero hay varias hormonas, hay bastantes hormonas, y la variación hormonal siempre afecta de una manera no necesariamente buena a nuestra vida y a nuestra calidad de salud. No, ¿por qué no hay o hay quizás en estudio algún aparatito como hay para la diabetes que te regula la glucosa en sangre? ¿No hay un aparatito que regule las hormonas y que de alguna manera te mantenga en una estabilidad hormonal? En términos de la tecnología han habido avances muy, muy importantes. Uno de ellos es
simplemente, lo digo simplemente porque hoy en día es tan común, pero es la capacidad de identificar un código genético muy rápidamente a un costo muy barato. Entonces, el DNA de una persona, ¿verdad? Inclusive, como ustedes saben, inclusive compañías comerciales, ¿verdad? No desde el punto de vista científico, ¿verdad? Kits aprobados para digamos, leer todo el genoma, o por lo menos una buena parte del genoma de una persona. Eso es increíble si consideramos que hasta hace no mucho, digamos, codificar un gen o hacer investigación genética costaba muy caro y se tardaba mucho. Entonces, ese salto, yo comparo un poco al salto que observo en los chips de la computadora. No es muy diferente a la evolución de los iPhones. Esos saltos que son geométricos, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, son cuantitativos exactamente. Porque hoy en día es muy fácil, es bastante, no es tan fácil, pero es bastante barato poder determinar eso. Y eso nos permite, ¿verdad?, ajustar y entender, ¿verdad?, el tratamiento, que es lo que aquí le dicen medicina personalizada. Todavía no estamos ahí, ¿verdad? Pero ese tratamiento nos va a permitir, por ejemplo, en el futuro, determinar a qué mujeres podrían tener menos riesgo de desarrollar efectos colaterales cuando reponemos hormonas en la menopausia, por ejemplo. Entonces, digamos, el día de mañana, con una gotita de sangre, tal vez se pueda determinar, así como hoy hacemos con exámenes de sangre, se pueda determinar y casi personalizar el tratamiento basado en esa expresión genética con la que ya nacimos, ¿verdad? Entonces, un poco la evaluación de riesgo para diferentes tratamientos hormonales se da a partir de esa tecnología, ¿verdad? Y después hay ciertas enfermedades hormonales que son, digamos, son de nacimiento, algunas personas se refieren como genéticas, ¿verdad? Que en el futuro, ya con una tecnología que existe, que se llama en inglés CRISPR, ¿verdad?, podrían ser curadas, ¿verdad? Son tecnologías que permiten editar un gen. Eso es muy importante porque, digamos, si uno tiene un libro y está leyendo una página y ve que una letra fue mal impresa, digamos así, entonces es como si existiese algún tipo de magia, podamos meternos en el libro, quitar esa letra y poner otra letra, básicamente, y ahí sí uno lee bien el libro. Esa tecnología también es muy importante. Estoy citando algunas, pero hay varias. Todas estas tecnologías, o sea, la mayoría resultaron en premios Nobel. Me acuerdo, por ejemplo, en un momento cuando vivía en Miami, que estaba en Argentina y que me hicieron una punción en la tiroides con una doctora que me recomendaste tú específicamente, y en el diagnóstico había un diagnóstico que estaba como más o menos, ¿no? Y entonces ella me dijo: tú que vives en Estados Unidos, te recomiendo que vayas a verlo, Alejandro, cuando llegues, y que te vuelvan a repetir la prueba porque tienen mejores niveles de estudios, entiendo yo, o de, ¿no? Sí, ese es un buenísimo ejemplo, Mariana, un buenísimo ejemplo. Y lo que ocurre es que los nódulos de tiroides, que son como pequeñas pelotitas que se forman en la tiroides, como se nos forman, ¿verdad?, pequeños tumores benignos en todo el cuerpo generalmente, son benignos, o sea, no son cancerosos en más del 90% de los casos, pero a veces es como encontrar una aguja en un pajar. Entonces lo que queremos es encontrar nódulos que sean malignos, obviamente para extraerlos. Entonces, al hacer la biopsia, la biopsia trae unas cuantas células que son analizadas bajo el microscopio por un médico que se llama patólogo, ¿verdad?, que es el encargado de eso. Pero a veces el patólogo nos juega una mala pasada porque nos dice: no sé muy bien, o sea, no estoy seguro. Entonces cae como una zona gris. Entonces, un poco mencionando el avance que te tocó, digamos, aplicar a tu propio caso, a lo largo de los años se han desarrollado paneles de genes que son expresados más frecuentemente en cáncer, y se hace un estudio molecular de
de esos pedazos de células, y se puede determinar rápidamente a través de esos paneles, justamente con la tecnología que mencionamos, si hay una expresión importante de genes que comúnmente están presentes en el cáncer de tiroides. Y eso rompe el empate, digamos así, y nos lleva a sugerir cirugía o una conducta expectante en el caso de un tumor benigno. Entonces es un buenísimo ejemplo, ¿verdad? De hecho se llama... o sea, hay dos tipos de examen, uno que estudia mutaciones en particular y otro la expresión de esos genes. Casi la misma cosa, pero mirado de diferente, una mirada. Ahí es un poco lo que está la diferencia también en lo que es el avance médico en Estados Unidos con lo que es con respecto a la región, ¿no? Porque yo me acuerdo que la doctora lo que me decía era que era una pena porque yo tenía todos mis niveles de todo el resto de mi cuerpo bien y que me sentía bien y que no tenía ningún problema, entonces que si hubiera vivido en Argentina me tenían que quitar las tiroides y meterme medicamentos durante hormonas o reemplazos hormonales durante el resto de mi vida, mientras que en Estados Unidos tenía una opción, y efectivamente a mí, que no me gusta tomar remedios para nada, tuve la suerte de que no fuera nada finalmente, ¿no? Sí, yo creo que en Argentina en este momento ya existe esa tecnología, inclusive hay, como sabes, grandes endocrinólogos en Argentina. En ese momento creo que era bastante reciente aquí y entonces era de muchísima utilidad, pero es exactamente eso, es evitar la cirugía desnecesaria. Ese era el objetivo ese es el objetivo de ese estudio en particular. Claro, bueno, buenísimo. Por último, sé que últimamente estás muy metido o muy involucrado en temas de envejecimiento, y ya para concluir te quería preguntar de envejecimiento y de cómo influyen las hormonas en el proceso de envejecimiento, y te quería preguntar si podrías darnos algunos tips en cuanto a envejecer de forma saludable desde el punto de vista endocrinológico, por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que ese tema es muy importante porque creo que un poco el apremio de ir envejeciendo generalmente en el ser humano genera bastante ansiedad en algún momento y también bastantes necesidades. Entonces, obviamente hay toda una línea de investigación geriátrica, investigación muy seria. Hasta por propio Alphabet, que es la compañía padre de Google, está haciendo investigación muy seria en relación a posibilidades inclusive de cosas que pueden ser bastante aterradoras, como prolongar la vida, ¿verdad?, por tiempo indeterminado. Yo creo que se va a llegar a un momento que eso va a ser posible, ¿verdad? Entonces, eso en primer lugar. Entonces, esa tecnología va a llegar, yo creo que va a estar, parece ciencia ficción, pero yo creo que va a llegar. Ahora, eso es diferente a, digamos, reponer hormonas durante el proceso de envejecimiento, que es lo que se ve bastante en algunos casos, principalmente la testosterona y la hormona de crecimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un declinio de ciertas hormonas o cambios hormonales con el envejecimiento. El más claro, obviamente, sería la menopausia en la mujer, porque es más dramático, porque en un año la mujer para de menstruar. Pero ocurre también en el hombre, algunos dan el nombre de andropausia, y hay una disminución progresiva de la testosterona en el hombre, pero ocurre de una manera diferente. Pero en el caso de la mujer lo hemos estudiado de una manera mucho más detallada y conocemos un poco más sobre los riesgos y beneficios, de tal manera que no toda mujer es candidata a reposición hormonal con estrógenos durante la menopausia, pero una buena parte sí. En el caso del hombre no hay ninguna indicación, y repito esto, ninguna indicación de reposición de testosterona por envejecimiento. Esa no es una causa de reposición, porque no sabemos los riesgos que pueden ocurrir a largo plazo, y también porque ya se han estudiado los beneficios y son bastante modestos y en varios análisis que se han hecho en los estudios, ¿verdad? Entonces, por eso no hay ninguna indicación de reponer ningún tipo de hormona por el mero hecho de estar envejeciendo. Ahora, eso, digamos, eso es un poco aburrido, ¿verdad?, porque nos estamos ofreciendo mucho a nuestros pacientes, pero sí hay formas de envejecer de una manera mucho más saludable, y tiene que ver con el sentido común, porque el sobrepeso, por ejemplo,
tiene una serie de consecuencias que literalmente acaban envejeciendo al cuerpo, ¿verdad? Entonces, como vivimos en una sociedad de sobrepeso, especialmente en el occidente, ¿verdad? El control del sobrepeso es una de las mejores estrategias para envejecer bien, en primer lugar. En segundo lugar, es el manejo del estrés. Nosotros habíamos hablado, Mariana, en otras oportunidades sobre los efectos del estrés a largo plazo en el ser humano, ¿verdad? Es importantísimo. Yo sé que es fácil decir, pero dar un poco un énfasis a eso es muy importante, ¿verdad? Y también el manejo del ejercicio, ¿verdad? O sea, el ejercicio físico en sí es, entre comillas, rejuvenecedor, ¿verdad? De varias maneras, y eso hay varios estudios. Y hay un debate sobre ciertos tipos de dieta, ¿verdad? Por ejemplo, el ayuno intermitente se cree que puede prolongar ciertos procesos de envejecimiento. Está un poco más, digamos, yo diría que eso todavía está en debate. Ciertamente no vemos que es perjudicial, ¿verdad? En la mayoría de las veces, aunque se pierde un poco de músculo también, así que hay que hacer ejercicio para mantener una musculatura, ¿verdad? Pero en general esas serían las recomendaciones que yo tendría. Y repito, sé que no son tan, digamos... nuevas. No serían exactamente, no son tan nuevas, no son, pero realmente a veces no hacer algo es tan importante cuanto hacer algo en medicina, ¿verdad? El hecho de... Existen tres cosas para resumirlo: la alimentación, el ejercicio físico y la salud mental, ¿no? La salud mental es algo de lo que hoy se empieza a hablar, por suerte. Creo, no sé cuál es tu opinión como médico, pero me da la sensación de que la gente cuida más su cuerpo de lo que cuida su mente, ¿no? Porque posiblemente cuando estamos gordos, nos sentimos mal, lo vemos, el espejo nos lo muestra. El ejercicio físico vemos que nos favorece, lo vemos rápidamente, pero el estrés, la ansiedad y todas estas cosas no solamente no se ven, sino que la gente no ve cuál es ese efecto nocivo en tantas cosas, una en el envejecimiento, otra en nuestras relaciones, o sea, nos perjudica en todo, ¿no? Sí, así es. Yo creo que es parte de, digamos, la sociedad moderna, ¿verdad? Esa vida rápida, con acceso fácil a la comida, y también un poco es un poco el reflejo de la inequidad en salud también, porque las comunidades con más carencia en general no tienen tanta oportunidad de hacer tanto ejercicio, no tienen comida de calidad, ¿verdad? Y generalmente por inseguridad, sea alimenticia o de hogar, viven bajo mucho estrés. Wow. Entonces se nota el sobrepeso y los efectos del sobrepeso, yo diría, con más ímpetu en las comunidades de menor acceso a la salud y, digamos, menos pudientes, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente se ve eso. Bueno, doctora Ayala, ha sido una clase magistral para nosotros los que no sabemos nada de medicina, pero súper importante, porque yo creo que, y estoy segura que tú estás de acuerdo, porque tenés la escuela americana, que un paciente informado es un mejor paciente, ¿no? Y tiene un mejor resultado que un paciente no informado. Así que nuestra función aquí es traerles la mejor calidad de formación y de información, en este caso médica, como para que no estén pululando por ahí buscando recetas mágicas por un lado, que en endocrinología, en todo lo que es sobrepeso y todo esto, hay muchísimas recetas mágicas que se venden por ahí. Todos sabemos que hay muchas fake news, así que aquí les traemos la información médica directamente de los mejores médicos que están a nuestro alcance. Así que te agradezco muchísimo, te lo va a agradecer nuestra comunidad. Y nada, será un placer volverte a tener, porque hay tantos temas de endocrinología que a mí me vienen 400 millones de preguntas a la cabeza, como siempre que te tengo delante. Muchísimas gracias, Mariana, y con muchísimo gusto en lo que pueda ayudar. Nosotros estamos viviendo hoy un ejemplo de cómo la información o el entendimiento de la información médica es fundamental, ¿verdad? En verdad, yo creo que todos los médicos nosotros queremos comunicar de la forma más directa
más fácil, ¿verdad? Y siempre pisando el bienestar del paciente. O sea, si uno, digamos, es contra o a favor de algún tipo de tratamiento, es en general basado en la información médica que recibimos y en la actualidad, ¿verdad? Porque eso también cambia, como se ha visto con el tema de las máscaras en la pandemia, ¿verdad? O sea, eso es siempre muy dinámico, de acuerdo a lo que va entrando en la información que va entrando, emana de la investigación. Así que con gusto, es un placer estar acá para poder ayudar a que se entienda un poco mejor algo que puede parecer un poco complicado, ¿verdad? Así que te agradezco de nuevo por la oportunidad y espero estar de nuevo por aquí. Bueno, encantada de la vida. El gusto es mío y nuestro. Así que muchas gracias. Gracias.